Hola. Otro de los elementos que tienen incidencia dentro del desempeño de un modelo de regresión y clasificación es el tipo de función de pérdida utilizada. Esta penaliza las observaciones que difieren, los pronósticos que difieren de los datos reales como tal. En ese sentido, entonces, la forma en la cual penalicemos esa distancia, esa diferencia, tiene una incidencia fundamental en cómo se adapta el modelo a los datos. En esta lección voy a abordar la función de Hoover, que es una función que es cuadrática cuando el punto pronosticado es cercano al real y lineal en puntos más lejanos. En consecuencia, esta función es poco sensible a datos extremos y se logra un mejor desempeño con ella. Vamos entonces a realizar la parte matemática y la codificación como tal. Para iniciar entonces, vamos a codificar las librerías que requerimos para el resto de la implementación. En este caso tenemos en la celda 1 la importación de math, pyplot, numpy y un magic cell para poder imprimir en línea, graficar en línea como tal los gráficos. Seguidamente entonces pasamos a lo que es la función genérica de mejora, para la cual vamos a estar utilizando la aproximación numérica al gradiente como tal. Esta es la ecuación típica que venimos usando de cálculo y que vamos a utilizarla para realizar la aproximación numérica a la derivada de una función. En este caso entonces tenemos la función de mejora en la cual recibimos el parámetro W, la función de pérdida, W es un vector, el parámetro de aprendizaje o tasa de aprendizaje y el delta con el cual calculamos la aproximación a la derivada. Esta función de mejora internamente tiene codificada la aproximación numérica al gradiente. Entonces, el GRD es una lista donde almacenaremos los gradientes como tal. Llamamos la función de pérdida, que es el equivalente a estar llamando la función en el punto actual. Y luego, en el ciclo for, a cada una de las componentes de W le sumamos el delta, evaluamos la función, calculamos el gradiente aproximado numéricamente y le restamos el delta. En otras palabras, vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos que la función f de x como tal, vamos a decir que la derivada parcial respecto a x de f de x es igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces, llevando obviamente esto como delta de x tiende a 0, lo que hacemos es usar esa misma aproximación para computar el f de w. En este caso, nuestro f de w realmente es un vector, tiene componentes w0, w1 y así sucesivamente. Entonces, cuando hacemos la aproximación, realmente lo que estamos diciendo es lo siguiente. La derivada parcial respecto, por ejemplo, wi, vamos aquí que es a w0 por ahora, de f de w será f w0 más el delta de w, esa aproximación pequeña, w1 y así sucesivamente, menos el f, w0, w1, etcétera. Eso no cambian sobre este delta de w. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumarla a la componente que estamos calculando, evaluar la función como tal que tenemos acá, restarlo de la original y dividir por este w. Para el siguiente paso, este delta w tiene que llevarse a 0, es decir, volvemos al valor que teníamos originalmente para w sub 0 y pasamos al siguiente que sería derivada respecto a w1 de f de w, es aproximadamente igual a f w0, ese ya no cambia, w1 más el delta de w, w2 y así sucesivamente, menos el f
que ya teníamos calculado, y esto sobre el delta W. Y así vamos aproximando cada una de las componentes entonces. En el código, esto equivale entonces a lo siguiente. Computamos el valor actual de la parte de ajuste que le llamamos L sub 0. Este es F de W0, W1, W2. Es decir, estamos diciendo que L sub 0 es esta componente que tenemos acá. Seguidamente entonces hacemos un ciclo for que recorre todas las componentes de W. A la componente I le sumamos el delta, calculamos la función de pérdida. Este L que tenemos acá es el equivalente a esta parte, esto es lo que estamos llamando L. Y continuamos entonces haciendo lo siguiente. Restamos L menos L sub 0, la parte superior, que es F de X más delta de X, menos L sub 0, que es el F de X, y lo dividimos por el delta. Guardamos esto en GRD y restamos el delta que habíamos sumado. Cuando salimos del ciclo for, la lista GRD contiene la derivada para cada una de las componentes de W como tal. Entonces, ya el programa principal funciona de la siguiente manera. Llamamos la función interna GRD los de W. GRD es la derivada para cada una de las componentes y hacemos la aproximación de mejora, la ecuación del gradiente descendente, que es x menos mu por el gradiente. Eso es lo que tenemos aquí. Y en ese ciclo for del comprehension recorremos el respectivo W y su componente, su respectiva componente de gradiente. Finalmente devolvemos W. Ahora pasamos entonces a los datos ficticios que vamos a utilizar para realizar la aproximación numérica. En este caso entonces vamos a utilizar una función ficticia que es exponencial de 0.1 por x más 0.5 si x es menor que 5 y exponencial de 0.15 por x más 0.7 en cualquier otro caso. Aquí entonces en la celda 3 construimos la función, lo hacemos mediante un comprehension que recorre x y evaluamos exactamente esta ecuación que tenemos acá. La función devuelve una raíz de NumPy que contiene el valor de f de x para cada uno de los puntos x. Continuamos entonces con la construcción de la muestra de datos que vamos a utilizar para construir posteriormente el modelo de regresión. En este caso entonces, en la celda 4 tenemos la llamada a la semilla del generador aleatorio para que siempre la misma secuencia. Tenemos un vector x real que es una malla fina de puntos, en este caso 100 puntos, que están entre 0 y 10. Los datos que usamos para entrenamiento y validación, el xdata, que es una malla fina de puntos entre 0 y 10, únicamente con 16 puntos. Seguidamente evaluamos el f de x real y lo llamamos de real y calculamos el d de los datos, que es el f llamado con x de los datos, pero a este le sumamos un aleatorio normal que tiene media 0 y desviación estándar 0.3. Esto lo que causa es que realmente los puntos de la muestra no están sobre los datos, sino que están contaminados por algún ruido. Adicionalmente, al dato 13 lo convertimos en un outlier cambiando el valor de d por 0. Graficamos la función y esto es lo que obtenemos. En este caso entonces tenemos la línea apuntada, que son los datos reales, y los puntos como tal, que es la muestra utilizada para estimar el modelo y es la que realmente disponemos. Este punto que tenemos acá corresponde a los outliers como tal y es un punto que es muy lejano de los datos y que genera un sesgo del modelo. Pasemos entonces a la partición del conjunto de datos en una muestra que utilizaremos para estimación de parámetros del modelo y la otra muestra que utilizaremos para validar que también se ajusta el modelo a los datos. En este caso entonces tenemos que escogemos 12 puntos al azar. Esos 12 puntos del total de los datos vamos a llamarlo index. De la muestra xdata sacamos la parte de fit o entrenamiento y borramos esos mismos puntos de la muestra original
y es lo que llamamos test como tal. Entonces tendremos aquí 12 puntos al azar para la parte de entrenamiento y los restantes para la parte de prueba. Seguidamente, entonces, para poder ver cuáles son estos puntos, hacemos una rutina que permita la graficación, la llamamos plot function. Esta básicamente imprime la línea puntada negra, que es los datos reales, es el comportamiento de la función como tal, los puntos negros, que es la parte que usamos para entrenamiento, y los puntos resaltados que tenemos acá, que son los que utilizamos para validar el desempeño. Notes entonces que aquí abajo tenemos el outlier que va a generar problemas en la parte de construcción del modelo de regresión. El siguiente punto que vamos a tratar es cuál va a ser el modelo que vamos a utilizar para aproximar el comportamiento de los datos. En este caso entonces, el modelo utilizado es un modelo exponencial de W0 más W1 por X. Este modelo lo codificamos en esta parte que es G de WX. Noten que es función también de W, que es el exponencial de W sub 0 más W sub 1 por X. En esta primera aproximación vamos a utilizar la función de pérdida cuadrática, que es lo que hemos venido utilizando en los modelos anteriores. En este caso entonces, la función de pérdida es la sumatoria de errores al cuadrado, que es la que tenemos acá. Esta función toma los parámetros W, computa el y del fit con la muestra de entrenamiento, el y del test con la muestra utilizada para la parte de test, calcula los correspondientes errores, o sea, sumatoria de errores al cuadrado para la parte de fit, sumatoria de errores al cuadrado para la parte de test y los retorna como una tuple. En este caso, entonces, si mandamos o utilizamos el vector 0, 0, el W vale 0, 0, estos son los errores correspondientes a la parte de fit y a la parte de test como tal. Una vez tenemos definida esta función, podemos pasar a implementar el gradiente descendente como tal. En este caso, entonces, tenemos unos valores iniciales para los parámetros, el cómputo del SSE para la parte de entrenamiento y para la parte de ajuste, un par de listas para almacenar la evolución del algoritmo y un ciclo for que se recorre 5000 veces, en el cual se llama constantemente a la función de mejora como tal. Entonces aquí pasamos el W, la función de pérdida como tal y la tasa de aprendizaje mu. Para el nuevo valor, los nuevos valores de W, calculamos el SSE, tanto para entrenamiento como para validación, los almacenamos en las listas y retornamos nuevamente a hacer el ciclo for como tal. Una vez tenemos los parámetros óptimos, calculamos el y real con la función, es decir, lo que estamos calculando o lo que aproxima la función como tal, y pasamos a realizar la graficación. En este caso, esta es la evolución del algoritmo y en esta parte entonces es lo que aproxima nuestro modelo dados los datos que tenemos. Es importante resaltar que en esta parte de acá, este punto que es el outlier tiene un error muy alto que hace que la función jale hacia él. Entonces noten que en vez de ajustarse a estos puntos y a esta parte de acá, este punto pesa mucho y la línea roja, que es la aproximación, tiende a bajar. En este punto entonces pasemos a implementar la función de error de Hoover. Esta función es básicamente insensible o poco sensible a los datos extremos, como es el outlier que tenemos en la parte inferior de la gráfica. Esta función se define como un error cuadrático si el valor real respecto al calculado están separados a una instancia menor de epsilon. Ese es el parámetro de la función como tal. Y es lineal en caso contrario. Básicamente entonces lo que estamos haciendo es que si tenemos en el eje X los errores, o sea, esto, y esta es la función de error, la función de pérdida como tal, lo que causa es que para una distancia epsilon
es esta aproximadamente, digamos que es esta que está acá, aquí el error va a ser cuadrático, más o menos así, más o menos así, y a partir de acá, dibujémoslo mejor, va a ser así, así, y a partir de acá, de este punto, se convierte en lineal, o sea que sigue de esta manera. De esta forma, errores que son muy lejanos, digamos un punto por acá, que es el caso del outlier, no crece exponencialmente. De forma comparativa, la función cuadrática, el error al cuadrado, tiene un comportamiento que es así, que crece mucho con la distancia, entonces pesa mucho dentro de los errores. Es precisamente lo que no queremos lograr, lo que queremos evitar propiamente con la función de Hoover como tal. Entonces, para implementarla definimos un epsilon, en este caso es 1, es un valor que hay que tantearlo realmente, y pasamos entonces a la implementación de la función de Hoover. Entonces, calculamos el y para la muestra de entrenamiento, el y para la muestra de prueba, tenemos el error para la muestra de entrenamiento, que es valor deseado menos calculado, el e para la muestra de prueba, deseado menos calculado, y propiamente la función de pérdida. Entonces, esta función es básicamente un comprehension que recorre los errores. Si el error es inferior al epsilon, aplicamos la función cuadrática 0.5 por deseado menos calculado, ese es el error, y en caso contrario hacemos el epsilon por el error, que es esta parte de acá, que es esta misma de aquí, menos 0.5 por el epsilon al cuadrado como tal. Para la parte de test hacemos exactamente lo mismo y devolvemos la función de pérdida para la muestra de datos de entrenamiento y la función de pérdida o el error, la función de Hoover, para la parte de datos de prueba. Ahora apliquemos el método del gradiente descendente, pero usando la función de Hoover. En la celda 3 entonces tenemos básicamente los mismos elementos. En esta parte tenemos los valores iniciales de W, la llamada a la función de pérdida de Hoover, la creación de las listas para almacenar la historia y el mismo ciclo que recorremos 5000 veces. Esta es la parte clave y aquí estamos pasando la función de Hoover en vez de la función de error cuadrático como tal. El resto es idéntico a la otra función. Evaluamos la función con los nuevos parámetros de W obtenidos y obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos las iteraciones versus los errores y acá noten entonces que el comportamiento es mucho mejor. Como este error únicamente es medido de forma lineal, ya no pesa tanto y los datos, el modelo como tal, se adapta mejor, mucho mejor a los datos que tenemos. Comparemos entonces esta figura versus esta, que es la equivalente cuando tenemos una función cuadrática de error. Y se nota entonces mucho el efecto de la función de Hoover para el error y cómo se pierde la importancia para este punto como tal, que es un outlier. Noten entonces que es fundamental el uso de este tipo de funciones cuando podemos tener datos que son lejanos, outliers como tal, y esto puede mejorar consistentemente, de una forma muy fuerte, el desempeño de los algoritmos como tal. Entonces, habiendo hecho esto, pasemos entonces a determinar en otras lecciones qué otras técnicas pueden ayudarnos a mejorar el desempeño de los modelos. Gracias por su atención, chicos.